Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. Reflexión semanal. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a nuestro programa Verdad con Caridad. Seguimos nuestro camino cuaresmal, un camino que nos conduce hacia la Pascua. En el camino de la Cuaresma es fundamental saber ubicar el tema del pecado, no obsesionándonos con que todo es pecado, pero tampoco quitándole la importancia que se merece. Por eso los invito a repasar en el Catecismo de la Iglesia Católica el párrafo 7 de la profesión de fe, que se refiere a la caída, o sea, al pecado. Y luego está el subtítulo Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, la realidad del pecado, numeral 386. Y dice lo siguiente: el pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de esa relación el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera realidad de rechazo y oposición a Dios. Es cierto, cuántas veces las personas, pues con su angustia, con su cargo de conciencia, su preocupación de ir a hacer una buena confesión, por la razón que fuera, un poco por quitarle importancia a sus pecados o por disimular la gravedad que tienen, que a veces no es tanta, de todas maneras se empiezan a llamar al pecado como una equivocación, un error. Yo tengo la costumbre de decir mentiras, es que a mí me da, y les da temor decir yo he pecado. El pecado no es un simple error, no es una simple equivocación, es un momento en el cual uno pues se va en contra de Dios, hace lo contrario de lo que Dios le ilumina que haga. Es una rebeldía contra Dios, grande o pequeña, pero es justamente eso. Por eso aquí en el Catecismo se nos dice, si queremos entender qué es el pecado, tenemos que darnos cuenta y tenemos que partir de nuestra relación con Dios, nuestra buena relación con Dios, el hecho de que somos hijos de Dios y que hemos sido creados por ese Dios bueno. Por lo tanto, hemos sido creados buenos y para hacer el bien. Entonces, el numeral siguiente nos dice en el 387 la realidad del pecado, y más particularmente del pecado original, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. ¿Por qué? ¿Por qué el pecado original? Pues porque si vamos a hablar del pecado, pues miremos a ver dónde comenzó el pecado, cuál fue el primero. Y por lo tanto, se nos recomienda, obviamente, pues recurrir a la revelación divina. ¿Dónde está consignada? Pues en la Sagrada Escritura. Sin el conocimiento que nos da la revelación de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, ¿no? Lo que decimos hace un momento, ¿no? Es que uno empieza a darle como explicaciones que no son las correctas sobre lo que es el pecado, sobre nuestro mal actuar. Entonces no, es un error, es que me equivoqué, es que el ambiente social, es que las costumbres, y bueno, eso pues obviamente que tiene que ver con el que cometamos pecados, pero lo que pretendemos explicar en este momento es justamente pues qué es el pecado. Por eso, pues entonces se nos habla en este mismo catecismo que tanto les recomiendo, dice, solo en el conocimiento del designio de Dios, o sea, lo que Dios quiere de nosotros, se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Aquí sí está la clave.
somos criaturas, no somos dioses. Nosotros no hicimos las cosas, nosotros encontramos este mundo ya hecho. Nosotros no le pusimos como en las leyes, ni la ley de gravedad, ni las leyes de la física, ni tampoco pusimos las leyes morales. Lo que está bien, estará bien siempre, lo que está mal, estará mal siempre. No depende de nuestro gusto, de nuestro parecer, ni tampoco de la cultura ni del tiempo. Eso a veces, si nos ponemos a ver, filósofos, escritores, hay muchas confusiones al respecto, ¿no? Esto antes era pecado, pero ahora no, es que antes no se hablaba de esto, pero ahora sí lo hablamos, y como todos lo hablamos, entonces deja de ser pecado, ¿no? Hay muchas confusiones al respecto. Pues no, el pecado es un mal uso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Personas creadas. Las personas increadas o no creadas son las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De resto, nosotros somos creados, por lo tanto tenemos la libertad de las criaturas, o sea, esa libertad que el mismo Creador nos da y que no depende de nosotros. La libertad ya está dada. Un ejemplo sencillo es pensar cuál es la libertad que tiene un futbolista para ser un buen jugador y meter goles y hacer buenas jugadas, pues que esté dentro de la cancha. Ya está, los límites ya están puestos y dentro de esos límites pues desarrolla todas sus cualidades y sus habilidades, sus capacidades. Los límites de nuestra libertad ya están puestos. Nosotros no somos más libres por hacer lo que está prohibido y que nuestra conciencia nos dice que está mal. Eso es el mal uso de la libertad. Y justamente, pues el pecado es el mal uso de esa libertad que nos dio el Creador, no para hacer cualquier cosa, sino para hacer el bien. Dios no nos da regalos para nuestro perjuicio, para nuestro mal. Dios no nos da la libertad para que hagamos el mal. Dios nos da la libertad para que hagamos el bien. Por eso el Catecismo lo dice clarísimamente. El pecado es un abuso de la libertad, no un uso, sino un abuso. Nos abusamos de esa capacidad de elegir y elegimos mal. Elegimos mal, pero fíjense que no es por equivocación, porque si nos podemos equivocar, sino elegimos mal porque queremos. En el caso del pecado, si uno no lo hace voluntariamente, pues no peca, uno no peca sin darse cuenta. El abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Continuaremos con este tema que tanto necesitamos meditar en este tiempo de Cuaresma y siempre, pero los invito a nuestro próximo programa. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González.